Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de 50 Maestros. En esta ocasión tengo una invitada de lujo que he tenido ganas de invitarle desde que supe que íbamos a hacer este podcast. Ella es una maestra que tuve en la universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, y no es solamente una maestra favorita mía, sino de muchos de mis compañeros, y ella es la doctora Ana Isabel Malo, o bien conocida como la Zucca Malo. Ella es catedrática de la Universidad de la SUAY ya más de 20 años, y lo que más me gusta de esta invitada es que me puede extender con ella conversando de cualquier tema, porque siempre tiene algo importante, interesante, valioso y disruptivo que decir. Desde siempre. Ella se define como alguien que no le gusta mucho la pompa, así que he tomado el atrevimiento de escribirle, porque infinidad de currículums tiene, extensísimo, pero ¿para qué si no le gusta la pompa? Y esas han sido palabras que me han surgido de las memorias que tengo de la universidad. Bienvenida, Zucca. Muchísimas gracias, Sofi, gracias por la invitación. Más bien me disculpo porque me habías invitado en marzo y lamentablemente no pude acompañarles. Gracias a todos los que siguen tu podcast y van a tener que escucharme. Gracias a todos. Sí, bueno, Zucca, yo en esta ocasión he querido hablar sobre un tema en el cual conversamos ya en clases, pero en el cual lo tocábamos muy de refilón, cuando apenas se empezaba a escuchar lo que es el feminismo, apenas empezábamos a definir el propósito, pero usted desde siempre se caracterizó como una líder dentro del feminismo, o más bien decir, alguien que siempre defendió a los derechos de las mujeres en la práctica. Yo quisiera que más o menos usted nos cuente cómo se ha venido desarrollando dentro de su ámbito y también cómo es que ha sentido usted ciertas brechas o ciertas distinciones que existen a nivel salarial. También dentro de su labor, ¿cómo lo ha sentido todo eso y qué luchas ha tenido que vivir desde su espacio? A ver, Sofi, vengo yo de una familia de 3 hermanas mujeres, igual que tú, una de 5. Yo creo que el feminismo es bien curioso. Voy a comenzar diciendo esto es bien curioso, porque cuando a mí se me propuso dar la clase, la cátedra de género y derecho, serán hace aproximadamente 5 años atrás que comenzó a surgir. Ya no tuve. No existía la cátedra y a mí me pareció hermosa. De hecho, en ese momento la compartía con una colega a la que admiro mucho, Silvana Tapia, que es una experta en temas de género, y fue una propuesta que vino desde el subdecanato. Sebastián López, en ese entonces subdecano, nos propuso hacer una cátedra al respecto. Mucho se ha escrito en el Ecuador acerca de esta inclusión de la nueva cátedra. ¿Qué pasa con el feminismo? Y decía, es un tema curioso porque hay muchas historias, incluso del término feminista. Tienes historias desde Roma y el feminismo y un poco en francés la femme, y de ahí viene el tema del feminismo. Pero leí una historia que más me pareció curiosísima, que uno de los acuñadores del término, y más bien en un sentido peyorativo, fue Alejandro Dumas hijo, que en una obra titulada algo así como El hombre-mujer, habla de que al igual que los enfermos de tuberculosis van mutando en el cuerpo, hay ciertos hombres que van mutando y haciéndose más lo que podríamos catalogar como mujeres y se feminizan o se afeminan, y que de ahí venía el término. Lo cierto es que no lo sé. Creo que el feminismo, o por lo menos el feminismo que yo defiendo, es un feminismo de una lucha por la igualdad de derechos, porque hay muchas vertientes del feminismo y creo que todas son válidas, pero una igualdad como seres humanos. De hecho, yo admiro mucho a muchas mujeres feministas. Dentro de ellas, Eleanor Roosevelt me recuerda que en 1948 ella, como líder de la comisión que iba a elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos, evidentemente aprobada en el 48, que comienza a redactarse antes, pide que la declaración se llame de derechos humanos y no de derechos del hombre, como una que había surgido muy pocos meses antes, la Interamericana, que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Correcto, y ahí precisamente es que ella contó con muchísimo apoyo de Roosevelt, precisamente, que en esa época era presidente, y me parece que
como lo que conversábamos previamente, es ese coprotagonismo que suelen tener los hombres, que también necesitamos de su parte por esta lucha feminista, ¿no? Esa lucha no es únicamente de mujeres, es una lucha humana y es una lucha que tiene que haber coprotagonistas porque no podemos, o sea, podemos, pero necesitamos de que todos nos acompañen. Entonces, más o menos en ese aspecto, creo que no solamente ella, sino Marie Curie también es otra que contó con su coprotagonista dentro del feminismo desde su trinchera. Podemos hablar de Frida Kahlo también, entre otras más. Y dentro de ese punto quisiera más bien que nos adentremos un poco más en la realidad del Ecuador. Zucca, que nos cuente más o menos cómo estamos solventando, cómo estamos desarrollando, cómo estamos evolucionando este feminismo dentro del Ecuador. Ahora que decías mujeres acompañadas de sus hombres u hombres acompañados de sus mujeres, me encantó este término que utilizaste del coprotagonismo como justamente en la igualdad. A mí se me ocurrían algunos otros nombres. Hay una filósofa inglesa a la que yo admiro muchísimo de fines del 18, que se llamaba Mary Wollstonecraft, y ella habla del tema educativo. Y ella tiene una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y su pareja fue un maravilloso filósofo inglés, se supone que es el filósofo padre un poco del anarquismo filosófico, que es William Godwin. Y entonces ahí tienes una pareja, efectivamente, en el caso de los Curie. En el caso del Ecuador, a ver, yo me atrevo a nombrar a Matilde Hidalgo de Procel. Sin ella, Matilde Hidalgo Navarro era su nombre completo, sin el cual un poco es esta figura icónica del feminismo latinoamericano y ecuatoriano. No te olvides que ella es la primera latinoamericana en votar y es un orgullo nacional. Uh-huh. Hay otra mujer maravillosa. El otro día mi mamá es la que me instruía acerca de ella. Yo no le conocía y además no sé si tenga algún parentesco conmigo, realmente desconozco, llamada Florencia Bravo Malo, hija de Pío Bravo. En el caso del feminismo ecuatoriano, mucho se titula a Marieta de Veintimilla Marconi, la sobrina de Ignacio de Veintimilla, como una de las grandes líderes del feminismo en el Ecuador, porque además en las épocas de ausencia de su tío, que era presidente de la República, quien ejercía el rol era ella. Era ella. Tienes, por ejemplo, en la lejanísima Mongolia, la pareja del famoso Gengis Khan, era una mujer llamada Borte Ujin. Cuando él se iba en las campañas de guerra, ella le estaba apoyando. Entonces, ahí tienes un poco este coprotagonismo. En el Ecuador, a ver, no podrías dejar de mencionar a gente como la famosísima y maravillosa Dolores Cacuango, como Tránsito Amaguaña, como Lorenza Abimañay, todas ellas líderes indígenas, defensoras del multiculturalismo, súper presente en nuestra realidad ecuatoriana. Yo creo que somos hijos, suelo yo decir, de padre y madre. Por lo menos yo tuve un abuelo español, entonces yo no denosto contra lo que nos vino de Europa y me enorgullezco enormemente de lo que tenemos nuestro. Hay mujeres importantísimas a lo largo de la historia. Tienes el caso de Nela Martínez, tienes el caso de Isabelita Robalino, fallecida hace muy pocos años atrás. Tienes el caso de esta mujer que nos sacó tantas sonrisas en el Ecuador, que fue Neisy Dajones. Claro. Entonces yo creo que en el Ecuador hay mujeres y mujeres, hay mujeres sí, maravillosas. Zucca, podríamos decir que todas ellas nos han ido, lógicamente, aplanando el terreno, por así decirlo. ¿Usted considera que quizá a nivel normativo estamos evolucionando positivamente? ¿Estamos dejando ciertos parámetros que nos van a ayudar para que esto se regule a nivel privado y a nivel público? Que esto va a ir avanzando y evolucionando, esto no se va a parar, esta lucha sigue, y lógicamente con el mismo propósito, o quizá el propósito también ha ido evolucionando. A ver, a nivel normativo creo que son muchísimos los cambios que comenzaron otra vez, y perdóname que a ratos yo me remonto muchísimo en historia, pero una mujer a la que admiro muchísimo es Olympia de Gouges, una francesa que era una dramaturga que luchó con los compañeros en la revolución,
Los compañeros hacen la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y ella 2 años más tarde les responde con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, no me habían a mí respondido nada. Y es un tema, sí, de una declaración más bien en ese sentido exhortatoria, pero no tan jurídica. Tienes el mismo tema de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Si nos retrotraemos un poco en la historia, tienes todo el movimiento de las suffragettes británicas, antes de eso la conferencia de Seneca Falls en los Estados Unidos, hasta cosas tan recientes como la ley llamada genéricamente la ley Violeta, esta ley de inclusión económica para la economía violeta, que creo que es un cambio bien importante que se está dando en este país, lento, bien lento, porque yo he leído mucho últimamente, sobre todo, y lo reconozco en redes sociales, este dato de que los hombres ganan $68 más que las mujeres. Ahora habría que ver la fuente. Me puse a investigar y la fuente es la última encuesta de empleo, subempleo y desempleo del Ecuador. Y allí la decana del IAEN, del Instituto de Estudios Nacionales, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que efectivamente el salario mínimo que percibe una mujer dentro de estas escalas regulares es $639, si la memoria no me falla, y de los hombres es 608, de las mujeres 539, no sé si equivoqué el dato, son más o menos algo como 22% de diferencia. Luego tienes, digo, a escala mundial, Islandia es un país que fue el primero en sancionar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el 2019. Puso una sanción y dijo, ok, a igual trabajo, igual remuneración. Si les remuneran de manera diferente, tienen sanción. Y resulta que de todas maneras en Islandia alrededor del 14% de las empresas siguen manteniendo. No se diga en otros países, y si el nuestro está alrededor del 22% en los salarios más básicos, me imagino que subiendo la escala salarial van a haber diferencias mucho más notorias. Es que yo creo precisamente, Zucca, que ahí está el punto central de muchos detractores del feminismo, que más bien ya lo toman de manera peyorativa, el nombre, ya no apoyan mucho la lucha, muchas veces me atrevo a decir por ignorancia, pero es precisamente porque todavía no lo notan, o quizá desde su burbuja, su realidad, no la sienten. Al mismo tiempo, yo digo, vivimos en una posición de privilegio donde probablemente no lo sentimos todos los días como sí lo sienten otros estratos socioculturales de manera mucho más cercana, y es precisamente por eso que se sigue luchando contra la discriminación, segregación y todo eso, y estamos, yo diría que en pañales todavía, nos falta mucho como para decir ya está todo hecho, pero en este punto precisamente quisiera que me cuente qué es lo que más nos hace falta. ¿A dónde queremos ir con el feminismo? ¿Cuál es el rumbo que debemos tomar? Como usted decía, sin importar de qué bando de feminismo, que vamos a hablar posteriormente, a cuál pertenecemos, porque la lucha es la misma. A ver, lo que tú acabas de decir, aquellos que cuestionan el feminismo, yo suelo decir, todos tenemos una mujer, todos tenemos una madre, otros tenemos la suerte de tener una hermana, una prima, una hija, una amiga. O sea, alrededor de todo ser humano hay una mujer presente. Entonces, difícilmente hay como ignorar el hecho de que sí ha habido un decalaje, ha habido una falta de nivelación en el tratamiento de hombres y mujeres. Creo que ese es el feminismo. Bell Hooks fue una feminista maravillosa, una feminista negra o representante de lo que se suele llamar feminismo de color en los Estados Unidos, recientemente fallecida, me parece que falleció algo así como hace 2 o 3 años atrás. Bell Hooks, de hecho, se cambia el nombre, no es su nombre de pila, por homenaje a su bisabuela, y lo utiliza en minúsculas, y ahora le dicen Bell Hooks, una feminista en mayúsculas. Y ella sostiene, todos debemos ser feministas, incluidos los hombres. Creo que hay esta absurda postura, si quieres, de quienes desmedran o quienes cuestionan la validez del otro,
Entonces, los hombres que cuestionan la validez de las mujeres y son terriblemente machistas, y las mujeres que cuestionan la validez de los hombres y son terriblemente hembristas. Es un término horrible, pero es un término que existe y que además, ¿por qué no reconocer la humanidad de los otros? Lo que se trata es de luchar en pro de. Exacto. Tú decías de la gente que está en situaciones muchísimo más vulnerables. Y otra vez me refiero a un término acuñado a finales de los 80 por Kimberly Crenshaw, otra feminista negra, también estadounidense, que habla de que hay lo que ella llama una interseccionalidad, es decir, un cruce de vulnerabilidades. El caso ella la aplicó para la vulnerabilidad de ser mujer, la vulnerabilidad sexual, frente a la vulnerabilidad racial. Al enterarse de un caso de una mujer, Emma de Grafferi, que luchaba porque en una compañía automovilística en los Estados Unidos, si no me falla la memoria, en Detroit, quería conseguir un trabajo y no podía conseguir un trabajo. Y entonces ella decía, pero es que no tengo oportunidades. Y le decían, no, aquí sí se contrata mujeres. Sí, pero yo soy negra. No, pero aquí también se contrata negros. Pero no se daba cuenta el juez que el problema era que no se contrataba a mujeres y negras. O sea, había esta sumatoria. ¿En qué año aproximadamente? 1980 y pico, 87, digamos, más o menos. Y entonces eso es lo que actualmente se llama interseccionalidad, la sumatoria de vulnerabilidades. Crenshaw dice, cuando un problema no tiene nombre, es como si no existiese. Una vez que le catalogas, que le pones nombre, comienza a existir. Y cuando comienza a existir, puedes buscar cómo solucionarlo. Entonces, creo que este término de interseccionalidad es un tema crucial dentro del feminismo, porque nos invita a ser conscientes de temas tales como mujer y pobre, como mujer y analfabeta, como una persona homosexual y mujer, una mujer lesbiana, que son temas que en la sociedad actual, muchos de ellos se han ido un poco desdibujando por suerte, pero no terminan de desdibujarse. Sí. Tenemos la desfachatez de mirar a los otros desde una mirada sumamente egoísta, egocéntrica, prepotente, y pensamos que somos mejores que los demás. Sí, sí, correcto. Y yo creo que ahí precisamente es donde todavía hay mucho terreno que seguir trabajando. Ahí nada más quiero hacer una pausa para para recordarles a todos que tenemos una comunidad de emprendedor empresario, así que si quieren aprender un poco más sobre la ley de igualdad de género, la ley Violeta, damos muchísimos tips para aquellos emprendedores que quieren iniciar con todo esto. Esto es un cambio que se viene y creo que si es que estamos aquí en la trinchera con el propósito de poder generar esta nuevos emprendedores con conciencia social, que traten bien a sus trabajadores, que paguen sus impuestos, que piensen en la sostenibilidad, que piensen en la igualdad de género, creo que ahí vamos a generar precisamente un cambio. Vamos a ser parte de esta nueva generación. Así que les invito a todos a que les revisen en la comunidad de emprendedor a empresario. Eso, Zuka, continuando, habíamos hablado un poquito sobre cómo se relaciona, porque muchas veces decimos no tiene nada que ver el feminismo con la homofobia. Más o menos en esa línea, ¿qué aspectos podríamos considerar que sí se relacionan o qué es lo que se mira desde el feminismo versus la homofobia? Otra vez vuelves al tema de la interseccionalidad. A ver, creo que no se respeta al otro humano. Creo que todos queremos ajustar al otro a nuestros propios cánones, a lo que nosotros creemos que es correcto o que es incluso atrevidamente perfecto. Y me parece que todos somos bastante perfectibles y bastante imperfectos. Así es. Entonces conversábamos y yo te decía, a la larga creo que la homofobia es más fuerte contra las mujeres homosexuales que contra los hombres homosexuales. Y puede ser que me equivoque, porque no vivo esa realidad,
Y tal vez estoy equivocada, pero creo que es más fuerte justamente porque ya las mujeres cargamos un poco este cuestionamiento social de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Las mujeres hemos sido históricamente figuras de lo recóndito, de lo privado, mientras los hombres se han desenvuelto fácilmente entre el área pública y el área privada, han sido unos transitadores entre las dos áreas. Y creo que por eso tal vez sus luchas, súper válidas siempre, pero han podido ser más transparentes, las nuestras no es que no sean transparentes, pero muchas veces son cuestionadas. Entonces, hay unos principios para la interpretación y real ejercicio de los derechos humanos que fueron logrados a través de una reunión en una ciudad en Indonesia, Yogyakarta, en donde se habla justamente de los derechos de las personas homosexuales, transgénero, del grupo LGBTIQ+, porque creo que en eso voy a emplear tu frase, estamos en pañales, tenemos tanto que aprender, volviendo al tema de la laboralidad y de la empleabilidad y del éxito para obtener recursos económicos. ¿Qué hacer? Tú hace unos días cuando me decías, por favor, ahora sí venga y no nos falle, pensaba yo, ¿qué hacer? Bueno, yo no soy economista, no soy socióloga, no soy experta para nada en la materia, pero me puse a investigar un poco y fui viendo algunos parámetros que a mí me parecieron interesantes. Uno de ellos sería aumentar el salario mínimo, sobre todo considerando el asunto de aquellas mujeres que están solas y muchas veces son cabeza de familia. Es algo que seguramente muchos me van a decir, Ana Isabel, estás totalmente equivocada, no se puede hacer, no es sostenible. Y si ese es el caso, tal vez estoy equivocada, pero la brecha sería menos fuerte. Otro tema es el tema de ayudar en el cuidado. Las mujeres tradicionalmente, por el famoso rol de género, nos hacemos cargo del cuidado, ¿no es cierto? De nuestros hijos, de los niños, muchas veces ni siquiera nuestros, de las personas mayores, de las personas enfermas, y otra vez, insisto, mayoritariamente, no es que los hombres no lo hagan. Suecia es uno de los países que más cargo se hace del tema de guarderías infantiles. Más o menos un trabajador paga alrededor del 11% de la guardería de su hijo en el sector donde trabaje, el Estado se hace cargo de ello. Pero claro, es costosísimo para el Estado sueco, más o menos el 2% de su Producto Interno Bruto se va para guarderías infantiles. Bien interesante, o sea, a considerarse. Otro tema que puede resultar un tanto controversial o polémico, y no me quisiera meter en la controversia porque no fue, por muy disruptiva que me veas y por muy disruptiva que me sienta, tema de la conversación del día de hoy, pero justamente esa flexibilización laboral. Hay una cantidad de estudios que señalan que las mujeres, cuando tienen hijos, comienzan a abandonar paulatinamente sus trabajos. No sé si te pase. En mi caso así fue. En mi caso, precisamente, yo dejé de trabajar durante casi 3 años y no era para nada. Yo puedo decir que yo en mi casa tengo un coprotagonista del feminismo y lo digo con orgullo porque él fue criado por una mamá donde para ella ni siquiera existía ningún tipo de diferencia. Ella trabajó a la par con mi suegro en la época donde las señoras se quedaban en la casa. Ella luchó contra viento y marea y eso fue lo que mi esposo vio desde siempre, ¿no? Así que si yo lo dejé no es porque por lo que antes se hacía de no, espérate en la casa, no, y creo que también hay casos que actualmente se siguen viendo, pero no, fue porque precisamente por el rol que ejercíamos a veces las mujeres, porque lógicamente somos mamás primerizas y a veces el no puedo nos invade o sencillamente lamentablemente nos encasillaron en ese tema de, no, espérate, es que tu hijo te va a necesitar, no puedes las dos cosas todavía. Lo logré, lo estoy haciendo, es fácil, no, porque a pesar de que digo con orgullo que mi marido es coprotagonista, también sé que la que tiene esa carga mental muchas veces todavía sigo siendo yo. Sin embargo, como usted decía,
es eso, es la carga que a nosotros nos imponen desde siempre, ese rol de que tenemos que dejar un momento el trabajo, poner pausa a eso y dar prioridad a la maternidad, algo que no sucede con la paternidad. Y Sofi, el asunto es que nos imponen y muchas veces nos autoimponemos. Digo, yo tengo Socialmente 3 hijos. también, es que también Sí. decimos, no, es que, imagínate, soy la mamá, las mamás tenemos que hacer esto. Yo te digo, yo tengo 3 hijos y gocé muchísimo de la tierna infancia de mis hijos, pero llevo un poco esa carga de si lo hice bien, si no les dejé, y que yo también tengo la suerte de tener un marido maravillosamente feminista y un papá más aún, no les mido, no les tazo, pero también súper feminista, pero creo yo que sí, por ejemplo, es un rol. Entonces, la flexibilización laboral eventualmente daría chance para que mujeres que de otra manera no podrían trabajar en situación de dependencia, hago la aclaración, podrían hacerlo. Obviamente tendrán toda la gente que nos está escuchando que meditar su voto y decidir qué van a hacer en la última pregunta de la consulta. Eso ya será de cada quien. Exactamente, y este podcast ya saldrá cuando tengamos ya la respuesta final de las urnas, pero a eso vamos. Creo que también es importante señalar que vamos a ver los resultados, pero a pesar de que haya mucha gente que diga que esto no nos va a facilitar, que va a ser como que vamos a estar yéndonos para atrás en cuanto a los derechos laborales, yo estoy totalmente consciente y estoy con usted totalmente de acuerdo de que esto sí puede, a quienes cumplimos el rol de maternidad nos puede beneficiar. Y Sofía, una última cosa, y esto está en algunos de los informes de la OIT, los famosos trabajos exclusivamente de un sexo. ¿Solo se contratan hombres o solo se contratan mujeres? Correcto. Y lamentablemente, y con la pena del alma, digo que el tiempo ya se nos ha culminado. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Zucca, por acudir acá, por ilustrarnos. A mí me encanta escuchar, ya vengo así con algunas notas mentales de ir a aprender cada vez un poco más. Espero que les haya gustado muchísimo este podcast, como siempre decimos. Tengo una última pregunta, claro que sí. ¿Quién fue ese profesor o esa profesora, ese maestro o esa maestra que usted le inspiró a ser maestra? Te diré algunos. No me atrevo a decir uno, porque en la lista me quedaría debiendo a muchísimos. Tengo nombres, pero maravillosos. Entonces, diré, me reservo. Está bien, para que no haya resentimientos. No, porque vaya a haber resentimientos, pero tuve la suerte de tener magníficos maestros desde chica. Y creo que los mejores maestros fueron los que me enseñaron a pensar por mí misma, que es lo que yo pretendo con ustedes. Cuando tú fuiste mi alumna, muchos de tus compañeros de ULPIC han sido mis alumnos en diferentes ramas y ojalá ahora no está tan de moda el término alumno, entonces si equivoco el término, cosa que yo no creo, pero en todo caso, estudiantes, creo que todos estudiamos de por vida, entonces algunos fueron y otros seguirán siendo. Creo que todos los días aprendemos. Muchísimas gracias nuevamente y recuerden que hay profesores muchísimos, pero maestros pocos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.